Está interesante porque vamos a abordar el tema de la cultura de seguridad y vamos a hablar un poco de la Comisión HCO, Comisión de Seguridad e Higiene, abordado aquí en México. Hay una norma, la norma 019, que nos habla de la constitución, integración y operación de la misma. Digo, para los que no están en México, las personas que se conectan a América Latina, vamos a hablar también de un método alterno que son auditorías conformadas o integradas por comisiones en las cuales se va a involucrar todo el personal de la organización, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar el tema, ¿de acuerdo? Si tienen dudas, con toda confianza podemos ir abordándolas, o me pueden ir comentando en el chat, por favor. Perfecto. Bueno, pues el tema de hoy, bienvenidos. El tema de hoy es cultura de seguridad y comisión HC, abordando dos temas enfocado al tema de la cultura y la prevención de accidentes al interior de cualquier empresa. La calidad de un líder se refleja en los estándares que establece para sí mismo. Es una frase de Ray Kroc. Y con esta frase vamos a iniciar con esto, ya que estamos hablando de cultura, estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de involucramiento gerencial y es un punto de partida por si en su empresa, en su sitio donde se encuentren, están en la migración o están tratando de implementar sistemas de seguridad que ayuden a la prevención de accidentes. Estos sistemas podemos abordar algunos como la ISO 14, ISO 45, ISO 50,000 de energía, entre algunos otros, o algún sistema de calidad que tengan. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta sesión? Es conocer y comprender los requerimientos legales y administrativos para la integración y constitución de las comisiones HSE o comisiones de seguridad e higiene para el establecimiento de la cultura al interior de la empresa. De acuerdo, aquí vamos a abordar de entrada la norma 019 TPS, es una norma mexicana. Sin embargo, les voy a hablar de otro método, el cual no está en contra de la comisión. Sin embargo, para mí es un método que en experiencia aplicado a las empresas beneficia mucho por el involucramiento que se tiene a nivel directivo, ¿de acuerdo? El descuido no le cuesta nada y el cuidado no le cuesta nada y el descuido puede costarle la vida. Es importante entender esto. No hay segundas oportunidades en el tema de la seguridad. Los near misses son situaciones que normalmente no se prevén y no se corrigen de acuerdo al interior de las empresas. ¿Por qué? Porque cuesta mucho el involucramiento por parte de todos. Ahora vamos a hablar un poquito del compromiso que se tiene en las empresas, de un estudio de Gallup, y este estudio nos habla que hay 29% de las personas que están al interior de una empresa están comprometidos con la organización, 29% únicamente de la población que tenemos. Digo, no sé en sus empresas cuántas personas tengan, hay que hacer un cálculo, 29% son los que sí están comprometidos con los objetivos de la empresa. Ahora, el 47% está parcialmente comprometido y el 24% no está comprometido con esto. ¿De acuerdo? Entonces, hablando de datos, hablábamos de ese 47% que es el grueso de la población que no sabemos si está del lado de los buenos o del lado de los no buenos para el desarrollo de la cultura al interior de la empresa. ¿De acuerdo? Es importante eso. Ahora, vamos a hablar un poquito de estadísticas de accidentabilidad y estas estadísticas son datos de aquí de México, en los cuales nos ha marcado, ya lo hemos visto en sesiones pasadas, que al día ocurren 1,446 riesgos de trabajo. Este dato era del 2018, en promedio considerado desde el 2008 al 2018. Entonces, más o menos en México, el promedio de riesgos de trabajo anuales son 527,000. 802 es un promedio, de acuerdo a estadísticas. Estos años incluso se ha mantenido en este rango. De acuerdo al rango en México ronda entre los 400, 550,000, más o menos riesgos de trabajo al año. Ahora vamos a hablar de referencias normativas y aquí principalmente la norma 019, la norma 030, que la vimos la sesión pasada, que nos hablaba de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. La norma 019, de la cual vamos a estar comentando, nos habla de la constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. Ahora va a surgir aquí una pregunta. Ustedes me van a preguntar, oye Jorge, pero ¿por qué le pusimos
al tema de la sesión Comisión HSE. ¿Por qué? Porque en muchas plantas se integra una comisión de seguridad e higiene que aborda los temas medioambientales. Es por eso que lo consideramos de esta manera y es una comisión prácticamente desarrollada por el Departamento de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente, que se promueve para la detección de condiciones inseguras, riesgos de trabajo, aspectos e impactos ambientales que pudieran desencadenar riesgos para el proceso o la empresa. Vamos a hablar de la Ley Federal del Trabajo, STPS, y la Constitución Política de nuestro país, de los Estados Unidos mexicanos. Ahora, ¿de qué nos habla la norma 019 en sus obligaciones del patrón? Esta norma nos habla en el punto 5.1, nos dice, debemos como patrón o como responsable de la empresa constituir e integrar al menos una comisión en el centro de trabajo. Esta comisión de seguridad y higiene se debe constituir al menos una. ¿De acuerdo? Debemos de designar sus representantes para participar en esta comisión. Más adelante vamos a ver cómo designarlos. Solicitar al sindicato o a los trabajadores, si no hubiera sindicato, la designación de quién quieren que los represente en esta comisión. Contar con un acta de constitución, un documento que avale que se integró correctamente esta comisión. Contar con un programa de recorridos. Aquí voy a tomar 2 puntos clave. El del acta es para darle formalidad al trámite y el programa anual de recorridos de verificación, honestamente es algo que me ha tocado ver en plantas que carecen mucho de este programa de recorridos o se hace un programa de recorridos muy general, en donde simplemente se designan áreas y se dice en ese programa de recorridos se establece el almacén, producción, mantenimiento, el área de oficinas y sobre eso se hacen los recorridos en planta. Sin embargo, muchas veces los recorridos no se siguen al pie de la letra o no se siguen con las fechas establecidas conforme al programa. ¿Y qué es lo que pasa? Que no se le da seguimiento a las acciones abiertas en un recorrido previo o en el recorrido anterior que se haya efectuado por parte de la comisión. Ahora, el método que les voy a hablar un poquito sobre el programa anual de recorridos de verificación me ha encaminado a algo que nos ha tocado establecer en planta para el tema de la cultura de seguridad, higiene y medio ambiente, ¿de acuerdo? Otro de los puntos es contar con las actas de recorridos de verificación realizados por la comisión. Esos documentos físicos como tal o electrónicos almacenados con las firmas de las personas que realizan estos recorridos cuando nos lo solicite la autoridad. ¿De acuerdo? Facilitar a los trabajadores el desempeño de las funciones como integrantes de la comisión, proporcionar a la comisión el diagnóstico sobre seguridad y salud en el trabajo. Ahora, punto importante y lo veíamos la sesión pasada. En la norma 030 nos dice que debemos de efectuar este diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, en el cual se integren los programas, se integren los planes de trabajo, y este diagnóstico se debe de notificar y comunicar a la Comisión de Seguridad y Higiene del Centro de Trabajo. En el punto 5.9 debemos de apoyar la investigación de accidentes y enfermedades de trabajo que lleva a cabo la comisión. Los incidentes, accidentes y enfermedades que ocurran en todo el centro, los procesos de trabajo y hojas de datos de seguridad y el seguimiento a las causas de los riesgos. Entonces, aquí es importante la participación de la comisión porque ellos se deben de involucrar realmente en qué es lo que pasa con la organización día a día relacionada a la seguridad y salud de los trabajadores. En el 5.10 el patrón debe de brindar las facilidades a los integrantes para que utilicen los apoyos informativos que nos da la Secretaría del Trabajo, ¿de acuerdo? Atender y dar seguimiento a las medidas propuestas por la comisión y difundir a todos los trabajadores la relación actualizada de los integrantes de la comisión, postearlo en algún tablero, los resultados de las investigaciones con las causas y consecuencias y las medidas propuestas por la comisión. Proporcionar a los integrantes al menos una vez por año capacitación adecuada para realizar sus funciones y exhibir a la autoridad los documentos que notifique esto. Ahora me voy a ir a lo real sobre esta norma para el tema de la Comisión de Seguridad y Higiene. La ley prácticamente le pide al patrón que designe los recursos necesarios, que capacite a la comisión, que la conforme y la constituya y que notifique a la comisión y la haga partícipe de todas las situaciones que pasan al interior de la organización. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para el beneficio de los colaboradores. Veíamos que las causas de los accidentes hay 4 causas. La primera es el desconocimiento del riesgo, la segunda es la improvisación, la tercera es el exceso de confianza y la 4 es de las más importantes, que es la limitada conciencia
personal, social y empresarial. Conciencia con C y con S. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver algunas definiciones clave. Riesgos de trabajo, los accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores en el ejercicio con motivo de su labor. Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Es la identificación de las condiciones físicas peligrosas o inseguras, de los agentes capaces de modificar las condiciones del medio ambiente laboral, de los peligros circundantes al centro de trabajo, así como de los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables. El programa de seguridad y salud es el documento que contiene el conjunto de acciones que se van a efectuar, pueden ser preventivas o correctivas, para instrumentar para evitar los riesgos en el centro de trabajo. Servicios preventivos de seguridad y salud son todos aquellos servicios prestados por personal capacitado interno o externo, y aquí es donde entra la comisión, ¿de acuerdo? Cuyo propósito principal es prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo. Ahora, durante esta sesión vamos a abordar un tema relevante e interesante. Vamos a hablar de KPIs o indicadores clave para el tema de liderazgo y cultura de seguridad, ¿de acuerdo? Vamos a definir ahora qué es cultura de seguridad. La cultura de seguridad es un patrón integrado de comportamientos individuales y de la organización, basada en creencias y valores compartidos, que busca reducir el mínimo daño que podría sufrir cualquier colaborador como consecuencia del proceso de trabajo por la prestación de sus servicios al interior de una empresa. Aquí prácticamente son los comportamientos que se tienen individuales y a nivel organizacional de las personas que trabajan en el centro de trabajo, de acuerdo, que se ve reflejado en esos comportamientos y que son compartidos a lo largo de la organización para promover un entorno de trabajo seguro, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué elementos? Hay 5 elementos clave, de acuerdo a Reason 1998. Una cultura de seguridad está basada en una cultura de la información, donde se comunique, donde se notifique, donde se comparta la información de todo lo que fluye en cualquier sistema de seguridad o todo lo que pasa al interior de la empresa. Una cultura del reporte, en donde se reporte cada incidente, cada accidente, cada acto, cada condición, donde se reporte y se notifique que hay desviaciones en proceso que pudieran desencadenar un riesgo, donde se reporte que hay factores de riesgo en el entorno de trabajo que pueden desencadenar enfermedades laborales. Por eso es importante implementar esta cultura del reporte, ¿de acuerdo? Una cultura del aprendizaje donde todo el mundo aprenda, donde se capacite a las personas, ¿de acuerdo? Donde se promueva el autoconocimiento, el autoaprendizaje. ¿Por qué? Porque no todas las ocasiones, no todas las veces la empresa puede capacitar al 100% de los colaboradores. ¿Y qué pasa muchas veces? Muchas veces se obvian cosas o no se imparten cursos de manera adecuada al personal, y el personal, como no está correctamente capacitado, puede cometer actos o condiciones inseguras. Una cultura flexible y una cultura justa. ¿De acuerdo? Vamos a abordar ese punto del que la cultura de seguridad sea justa. Indicadores de gestión son datos que reflejan consecuencias de acciones tomadas en el pasado en una organización. Y aquí vamos a hablar principalmente de los KPIs, de los scorecards. Vamos a hablar de los indicadores LEAD y LAG, de acuerdo a lo que nos mencionan las 4 disciplinas, de acuerdo, para el establecimiento de indicadores que nos ayuden a establecer la cultura de seguridad. Hablando de conciencia con C y con S, hablamos de la diferencia en cada una de estas. Conciencia con C, que es el bien y el mal, y conciencia con S, que es la situación, contexto, entorno. Entonces, prácticamente lo que se pretende en cualquier empresa es que la gente sea consciente de las dos. ¿Para qué? Para que no cometa condiciones o actos inseguros que pongan en riesgo a la persona o a sus compañeros o al entorno. Seguridad y salud en el trabajo prácticamente tiene el propósito de identificar, evaluar y controlar los riesgos que ocurren o que están presentes en los procesos de la empresa, ¿de acuerdo? ¿Y esto cómo se va a garantizar? Se va a garantizar con el liderazgo en HC o el involucramiento de todos, y la participación de la alta dirección y el compromiso de la alta dirección. Hablando de riesgos, debemos de llevar los riesgos a un nivel tolerable, ¿de acuerdo? El riesgo cero, por ende, no existe, ¿de acuerdo? Solamente que no existiera o no estuviera presente el peligro, no va a existir el riesgo. Ahora, debemos de controlar, llevar los riesgos a ese nivel más bajo posible, ¿de acuerdo? Donde los controles de seguridad sean efectivos, donde la conciencia con C y con S
sea efectiva y eficiente y donde se tengan todos los procesos, procedimientos y estándares claros para el personal de la empresa. Vamos a abordar un poquito esta matriz que nos habla de la evolución de la cultura conforme a lo que nos menciona Bradley de DuPont. Y prácticamente el nivel de fortaleza de la cultura en seguridad se logra conforme al tiempo, ¿de acuerdo? Conforme a la madurez del sistema. Ahora, en una ocasión nos tocó una empresa, un grupo, que implementaron el STOP, el programa STOP de DuPont, y la empresa no tenía estructura documentada, no tenía procesos, no tenía indicadores claros, no tenía objetivos claros a nivel organización para compartirlos con todos sus sitios de trabajo. Ahora, ¿cuál fue el tema o cuál es el tema que presentó esta empresa? Que al no tener una cultura de seguridad con las bases, se vieron con el problema de que Stop, el programa Stop, exigía mucho en el tema del comportamiento y la prevención y la previsión de los riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál fue el problema? Trataron de implementar una madurez que no tenían en un sistema, ¿de acuerdo? Que les costó demasiado caro. ¿Para qué? Para lo que la empresa realmente podía aceptar, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante establecer o llevar una madurez de cultura en seguridad para poder establecer este tipo de sistemas. Ahora, no quiere decir que nos vayamos a casar con estos sistemas, ¿no? Existen muy buenas prácticas en muchas empresas, ahorita vamos a hablar de algunas, que se pueden implementar en planta y es muy sencillo implementarlas. No es necesario que busquemos el método STOP o contratemos este tipo de sistemas, porque honestamente son muy elevados. Entonces, ¿cuál es el tema? Podemos adaptar ciertos sistemas que podamos encontrar de buenas prácticas en alguna empresa u otra que nos beneficien al interior de la empresa. Ahora vamos a hablar de la tasa de incidentes y accidentes. Y aquí hablamos de dos cosas, reacción y anticipación. En la reacción y en la anticipación vamos a hablar de medidas reactivas y medidas preventivas. ¿De acuerdo? Y es importante y debe estar alineado a los KPIs o indicadores que se establezcan al interior de la empresa. La primera etapa de la cultura en seguridad es una etapa en donde es reactiva. Es una etapa en donde toda la cultura se establece por instinto natural, ¿de acuerdo? Y aquí la seguridad es a partir de los instintos naturales. Yo sé que no debo de cruzar la carretera vehicular. ¿Por qué? Porque vienen autos a grandes velocidades y me pueden atropellar. O yo sé que no debo de meterme al mar cuando no sé nadar. ¿Por qué? Porque es un instinto natural, ¿de acuerdo? Ahora, en este fase de la cultura, se cumplen las reglas y los objetivos, ¿de acuerdo? Es autocrático, todo delegado del responsable de seguridad. Hay una persona de seguridad y toda la seguridad es de él. Si pasa un accidente es culpa del de seguridad. Si hay un problema con alguna máquina es culpa del de seguridad. Si falla el proceso es culpa del de seguridad. ¿De acuerdo? Falta de involucramiento de liderazgo. En la fase 2 es una fase de supervisión, donde ya hay una dependencia a que alguien observe los comportamientos de la gente, y aquí es donde ya entra el supervisor a hacerse cargo de que las personas porten su equipo de seguridad, de garantizar que las personas hagan uso de las herramientas adecuadas, de garantizar que las personas conozcan las medidas mínimas de seguridad, pero ahora, quien es un punto clave y quien es punto importante en esta fase es el supervisor, ¿de acuerdo? El supervisor tiene que hacer cumplir las reglas, porque si no está el supervisor, el día que no esté el supervisor, no se pone en el equipo de protección personal. O pasa mucho en las empresas, los fines de semana no van los supervisores o no van los jefes con puestos medio altos, con rangos medio altos. ¿Y cuál es el problema? Que el fin de semana la seguridad es más laxa. Y pasa en muchas plantas, ¿eh? Y nos ha pasado en muchas plantas que vamos y el fin de semana sí nos dice la gente, oye, hoy no vienen los jefes, hoy no hay necesidad de usar el EPP. Hoy no vienen los jefes, no te pongas el zapato, no es necesario. ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente de estos puntos, aquí es donde ya se establece un compromiso de liderazgo desde la alta dirección y ahora sí los gerentes deben de cumplir. Los supervisores cumplen a su mando, a su nivel, y todo el mundo tiene que hacer valer las reglas que se establecen, ¿de acuerdo? La seguridad es una condición de empleo. Si no usas tu equipo, te corro. Si no sigues estos lineamientos, te vas de la empresa. Se establece el miedo, ¿de acuerdo? Te voy a amonestar en caso de que no uses estas condiciones de seguridad.
y todo es bajo una disciplina. Ahora, hay reglas y procedimientos. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces esas reglas y esos procedimientos no son claros. Entonces yo establezco reglas, procedimientos y políticas, comunico esos procedimientos, la gente firma por enterado esos procedimientos y si hay una desviación, puedo yo reincidir, puedo puedo correrlos, puedo despedirlos. ¿Por qué? Porque no están siguiendo las reglas que ellos mismos se comprometieron. Control y objetivos dictados por el supervisor y la valorización de todas las personas y hay una formación. Ahora, la etapa en donde es prudente implementar sistemas basados en comportamiento, de seguridad basada en comportamiento, es la fase 3, ¿de acuerdo? Es donde la gente ya es independiente, se involucra en aprender, se involucra en los procesos, se involucra en leer las hojas de datos de seguridad, se involucra en saber más de las operaciones, se involucra en los análisis de riesgos de sus procesos, conoce los análisis de riesgo, se involucra en establecer medidas de control, ¿de acuerdo? Hay valores personales, hay un cuidado consigo mismo, hay una práctica, experiencia y hábitos y se reconoce individualmente el comportamiento de cada una de las personas, ¿de acuerdo? Aquí ya las personas, todos somos responsables de la seguridad en planta, pero comienzo por cuidarme a mí mismo. Yo soy la persona que me debo de cuidar. No necesito que mi supervisor me esté cuidando, ¿de acuerdo? Ahora, la última etapa, la mejor etapa de todas, en el tema de la cultura en seguridad, es la etapa 4 o la fase 4 que es interdependiente. Yo me cuido a mí mismo y soy capaz y tengo la competencia de cuidar a los demás. ¿Por qué? Porque detecté esas condiciones inseguras que pudieran desencadenar un riesgo para mis colaboradores y les notifico que esas condiciones pueden ocasionar daños. Y todo mundo se cuida entre todos, ¿de acuerdo? Todos son focales de seguridad, todos contribuyen a los indicadores verdes, todos son un orgullo para la organización y aquí es donde nos ha tocado ver muy buenas prácticas en planta, en algunas plantas en donde se tienen amigo ayudando amigo, se tienen inspecciones cruzadas, en donde yo tengo una tarjeta roja y puedo detectar comportamientos inseguros de cualquier otra persona. Yo voy caminando y tengo, no sé, una tarjeta de compartir conocimiento a algún colaborador que vi que lo estaba haciendo de manera inadecuada. Entonces, ese tipo de prácticas nos ha tocado verlos en planta, son muy buenos. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Se pierden las bases conforme al tiempo. ¿Por qué? Porque no se mide realmente la efectividad de los sistemas. Y aquí tal vez hay una pregunta para todos en donde yo pudiera preguntar a todos es, ¿qué nivel de seguridad tiene tu planta? ¿Cuál sería la pregunta? Es una pregunta muy ambigua. Y ustedes me van a decir, oye, es que ¿qué respuesta quieres, no? ¿Quieres una respuesta en nivel de cumplimiento legal, en nivel organizacional, en indicadores de accidentes? ¿Qué respuesta quieres sobre la seguridad? ¿De acuerdo? Entonces, hoy día yo les puedo preguntar cuál es el nivel de cumplimiento en seguridad en planta y no hay un número, o es muy difícil determinar ese número. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a abordar un poquito cómo determinarlo, cómo saber qué porcentaje de seguridad tenemos en planta, qué madurez de seguridad tenemos en planta y qué debemos de hacer para poder implementar este tipo de cultura al interior de la organización. Ahora, las 4 etapas del aprendizaje, esto fue desarrollado por Abraham Maslow, y aquí son las 4 etapas que hemos mencionado en sesiones anteriores, en donde hay 4 etapas de habilidad. En la primera etapa es una etapa de incompetencia total e inconsciencia por parte de las personas. En la etapa 2, la persona es incompetente, sin embargo, es consciente de las situaciones. En la etapa 3, la persona es competente y consciente de lo que está efectuando. Y en la etapa 4 es competente, pero es inconsciente. ¿Por qué? Por el exceso de confianza. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar un poquito de la Comisión de Seguridad e Higiene. Aquí quité algunos puntos, por si hacen falta algunos puntos los quité. Voy a tratar de recordar todos, pero sí va a ser un poco más robusta la presentación. ¿De acuerdo? La Ley Federal del Trabajo, artículo 509, en cada empresa o establecimiento se organizan las comisiones de seguridad e higiene que se juzguen necesarias, compuestas por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón para investigar causas de accidentes y enfermedades y o proponer medidas para prevenir y vigilar que se cumplan. El capítulo tercero, disposición organizacional para la seguridad y salud en el trabajo, en su artículo 45 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos dice que respecto a la constitución de la comisión
integración, organización y funcionamiento, los patrones deben constituirla e integrarla al menos una comisión por cada centro de trabajo. Designar a un representante o representantes para participar en la comisión, solicitar al sindicato o a los trabajadores si no hubiera la designación de quién los va a representar y proporcionar el diagnóstico de seguridad y salud a la comisión. En el punto 5, contar con el programa y actas de recorridos de verificación. Mencionábamos hace un momento que este programa se debe de efectuar al interior de la empresa, ¿de acuerdo? Y son recorridos periódicos. Ahora, en los recorridos periódicos que se establezcan conforme al programa, este programa se va a actualizar cada 2 años, ¿de acuerdo? Apoyar la investigación de accidentes y enfermedades de trabajo, dar facilidad de trabajo para el desempeño de sus funciones, atender y dar seguimiento a las medidas que se proponen para la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo y difundir por cualquier medio la relación de los integrantes, quienes forman parte de esta comisión, los resultados de investigación sobre accidentes, las medidas propuestas por la comisión relacionadas a la prevención de accidentes y enfermedades y proporcionar capacitación a todos los que integren esta comisión. Vamos a hablar un poquito de la comisión. ¿De qué manera se formaliza? Mediante un acta que lleve todos los datos de la empresa, los datos generales. Aquí puntos importantes que nos ha tocado ver en auditorías o en inspecciones, debe de venir tal cual como lo menciona esta norma. ¿De acuerdo? La norma nos habla del nombre, denominación, razón social, domicilio completo, el RFC, el registro patronal, rama industrial, la fecha de inicio de actividades, número de trabajadores, número de turnos. Son los puntos que vienen en la norma. Ahora es importante considerar y que ustedes revisen sus actas de que tal cual todo venga en el acta. ¿Por qué? Porque muchas veces llega el inspector, el auditor, revisa el acta y le falta el registro patronal. Y por eso incumple todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, puntos importantes, hay que validar que esté completa y esté conforme a lo que nos pide la norma. ¿De acuerdo? Debe de traer la fecha de integración, día, mes y año, nombre y firma del patrón y sus representantes. Y del representante aquí, tratándose de centros de trabajo con menos de 15 trabajadores, y si son más de 15 trabajadores, un coordinador, un secretario y sus vocales. ¿Cuáles son las funciones del coordinador? Principalmente, no puse el del secretario, sin embargo, son similares. El secretario tiene las funciones más administrativas conforme a la comisión. Sin embargo, el coordinador, pues sí lleva el peso, el mayor peso de responsabilidad para la ejecución de esta Comisión de Seguridad y Higiene. Todos deben de presidir las reuniones de trabajo de la comisión, todas las vocales y el secretario, dirigir y coordinar el funcionamiento de la comisión, promover la participación de todos, ¿de acuerdo? Y constatar de que cada uno de ellos cumple con las tareas que se asignan, integrar el programa anual de recorridos, presentarlos al patrón, consignar las actas de recorridos de verificación, los agentes, condiciones peligrosas e inseguras, los resultados de la investigación y las medidas para prevenirlos. Aquí, les mencionaba, la Constitución, me confundí, la Constitución se hace cada 2 años. De acuerdo, cada 2 años se actualiza la comisión y cada año se debe establecer un programa de recorridos de verificación. Ahora, se debe de coordinar la investigación sobre las causas de accidentes y enfermedades de trabajo. El coordinador es quien va a coordinar que se invite a la comisión a esa investigación de accidentes. Ahora, es importante capacitar a la comisión en los métodos de investigación de accidentes. Hay muchos métodos, el método BOCA, el método TASC para investigación de accidentes, que son métodos estructurados para encontrar causa raíz en la investigación de accidentes, un Ishikawa, un 8Ds. ¿De acuerdo? Hay que buscar el método que sea mucho más fácil y entendible para nosotros como responsables de seguridad en planta o gerentes de planta para poder investigar causas reales de los accidentes. Elaborar al término de cada recorrido el acta de verificación. Es importante que las actas vengan firmadas por todos los participantes de la comisión. ¿De acuerdo? Entregar al patrón las actas de recorridos y analizar conjuntamente las medidas propuestas. Aquí estas actas, notificarlas a la alta dirección, ¿de acuerdo? Sobre las condiciones y actos inseguros, se puede hacer vía mail, podemos escanear el acta y mandar en ese mail todas las desviaciones que se detectaron conforme a un plan de trabajo o un Gantt. Dar seguimiento a la instauración de las medidas que se proponen, asesorar a las vocales en la identificación de agentes, condiciones peligrosas e inseguras. Debemos de participar en en todas las inspecciones sobre condiciones generales de seguridad y higiene, solicitar con previo acuerdo a la comisión la sustitución de los integrantes y proponer al patrón anual la capacitación de los integrantes de la comisión.
Los recorridos de verificación, ¿cuál es el propósito de estos? Em, los recorridos se van a integrar en un programa anual. Se deberán de realizar al menos con una periodicidad trimestral a efecto de que se identifiquen condiciones inseguras, peligrosas o actos inseguros en el centro de trabajo. ¿Cuál es el problema y la mala práctica real en cualquier empresa? Que se identifican agentes o condiciones peligrosas y no se efectúan recorridos por parte de la comisión. Simplemente se dejan como un reporte a seguridad o como un reporte al supervisor, pero no se dan recorridos de verificación después de detectar este tipo de condiciones o actos inseguros. Investigar causas de accidentes. Nos ha tocado, es muy raro que se involucre a la Comisión de Seguridad e Higiene cuando ocurren causas de accidentes y enfermedades. Entonces, es importante considerar la comisión cuando ustedes tengan accidentes que pongan en riesgo, más bien que se haya presentado un accidente al interior del sitio, que los inviten, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que demos cumplimiento con lo que nos pide la norma. Determinar las medidas para prevenir riesgos de trabajo y dar seguimiento a la instauración de las medidas propuestas por la comisión. Sin embargo, es posible llevar recorridos extraordinarios, sí, cuando ocurren accidentes, cuando se modifiquen instalaciones o cambios de proceso, y ahí entra el proceso de change management o gestión de cambios, y cuando los trabajadores reporten la presencia de agentes o condiciones peligrosas. Listo, ¿me escuchan? Bueno, creo que alguien me silenció. Listo. Requerimientos para la cultura HC. Los requerimientos que se deben de tener son dos principalmente. Compromiso claro de la alta dirección, y eso no lo pide cualquier sistema de gestión. Y el segundo punto es la conciencia. Debemos de crear conciencia a través de los compromisos que se hagan por parte de la alta dirección. Conciencia con C y con S. Hemos hablado de las dos en sesiones pasadas. Ahora, principios de HCE que debemos de establecer al interior de la empresa. HCE es una responsabilidad ética, HCE es una cultura, no un programa. Aquí pasa mucho que la gente considera que la cultura en seguridad se genera porque tenemos el Día de la Seguridad, porque hacemos el evento de la Semana de la Seguridad y ya somos una empresa que promueve la cultura. Eso no es la cultura. La cultura es el día a día, es lo que pasa al interior de la empresa, es cómo se mueve la seguridad, qué tan relevante es la seguridad en todas las áreas de trabajo, ¿de acuerdo? Que se le dé ese punto clave en las reuniones del QDC o las reuniones de los KPIs, y seguridad se vea como un KPI clave, ¿de acuerdo? Nos ha tocado ver empresas relativamente grandes en dimensión y estructura organizacional, que la seguridad es el pilar de la empresa. Primero, antes de ver cualquier cosa, vemos indicador de seguridad. ¿Qué pasó en safety? ¿Hubo accidentes, incidentes, riesgos? ¿Qué pasó con seguridad? Segundo punto, calidad, ¿de acuerdo? Tercer punto, clientes. Y así vamos manejando la seguridad en planta cuando sí se le da esa importancia real de la seguridad. La cultura se promueve desde la alta dirección. La alta dirección debe tener un compromiso claro. Si mi director no usa calzado de seguridad cuando baja a piso y se requiere que lo use, está dando una mala señal, un mensaje incorrecto. ¿Por qué? Porque la gente lógicamente lo está viendo. Él es la persona, él es el encargado de planta y no sigue las reglas. ¿Por qué? Porque es don papas fritas. ¿Por qué? Porque es el jefe, porque todos lo ven con miedo, porque lo que él dice se hace. ¿Y cuál es el problema? Ese tipo de empresas no genera cultura, simplemente genera lucha, genera que todos lo observen, genera que la gente se contraponte de lo que dice el de seguridad. ¿Por qué? Porque ¿por qué voy a seguir lo que me dice el de seguridad cuando el director ni siquiera sigue las reglas? ¿Por qué el de seguridad no le dice al director? ¿De acuerdo? La capacitación HC es primordial. La seguridad es una prestación de la empresa obligada. ¿Por qué? Porque las leyes lo piden, ¿de acuerdo? Todos los accidentes y daños se pueden prevenir. Las auditorías son pilar del crecimiento de la organización. Lo que no se mide no se controla. ¿Cómo voy a saber cómo estoy en seguridad? La alta especificación de los procesos evita la ambigüedad de las operaciones. La prevención es un buen negocio y la participación e involucramiento de las partes interesadas garantiza el desarrollo de la cultura en seguridad. Ahora,
Si quiero lograr algo que nunca he logrado antes, ¿de acuerdo? Debo de hacer cosas que nunca he hecho. ¿Para qué? Para obtener resultados distintos. ¿Cómo debo hacer esto? Aquí debo de tener en mente que voy a cambiar mi sistema. Oye, si el año pasado tuve 10 accidentes, ¿cómo le hago para tener 8? ¿O cómo le hago para tener 7? ¿Cómo le hago para tener 6? ¿Cuál es el problema real en muchas empresas? Muchas empresas tienen el famoso cero accidentes, ¿de acuerdo? El cero accidentes, yo estoy en contra del cero accidentes porque no es un objetivo real, ¿de acuerdo? Es un objetivo reactivo, es un objetivo que cuando ya ocurrió el accidente quiero hacer cosas y no es así. El cero accidentes no promueve la cultura en seguridad. Ahorita lo vamos a ver por qué. Ahora, para esto vamos a tocar dos temas importantes, establecimiento de objetivos, leading y lagging, ¿de acuerdo? Los objetivos lag son los resultados difíciles de influenciar, ¿de acuerdo? Y los leads son aquellos objetivos en donde yo puedo influenciar para lograr que los objetivos lag se muevan. Ahora vamos a explicar el por qué. Un ejemplo para los objetivos lag es el peso. Es cuánto peso. Hoy peso 80 kilos. ¿Y cuál es un objetivo lead? Los 80 kilos tal vez los voy a tener y el día de mañana voy a pesar 81 y el día de pasado mañana 79. Pero ¿cuál es el tema? El peso no me dice nada. Es tal cual cero accidentes. El cero no me dice nada. No me dice nada si tengo un 1, un 2, un 3, un 4. Si tengo 100 accidentes no me dice nada. Lo único que me dice es que estoy haciendo las cosas mal y punto. Ahora, ¿cuál es lo que sí me dice? Eh, eh, el, el objetivo lead son aquellos que yo voy a establecer y en los cuales yo puedo influenciar para pegarle a mi cero o a mis 80 kilos en este caso. Ahora, ¿qué debo de ver? Es número de calorías que consumo por semana. ¿Eso sí lo puedo controlar? Sí. Ahora, en el caso de cero accidentes es número de recorridos en piso, safety walks, Gemba walks o recorridos de seguridad, ¿de acuerdo? O safety inspections o inspecciones de seguridad. ¿Cuántas inspecciones de seguridad hice esta semana? ¿De acuerdo? Eso sí me va a ayudar en modificar el resultado esperado de los objetivos lag. Ahora, ¿cuántos kilómetros recorrí por semana para poder bajar de peso? A esta semana recorrí 5 kilómetros, perfecto, la siguiente 6, la siguiente 7, ¿de acuerdo? Ahora, eso sí lo puedo modificar, ¿por qué? Porque son objetivos lead, son objetivos que yo puedo tener un comportamiento y puedo influenciar en ellos. Ahora, ¿de dónde viene esto de las 4 disciplinas de la ejecución? ¿Cómo alcanzar objetivos? ¿De acuerdo? La disciplina 1 nos dice que me debo de enfocar, centrarme en lo que realmente es importante, en aquellos objetivos realmente más relevantes. ¿Cuál es el objetivo? Si yo les digo el objetivo de seguridad, ¿cuál es? A cero accidentes. ¿Y es relevante? No, pues no es relevante ese objetivo, no me dice nada. Oye, el objetivo es cero multas. ¿Y es relevante? No. El objetivo es 100% auditorías. Y bueno, tal vez ahí sí es relevante, pero en el tema del cumplimiento legal, 100% del cumplimiento legal. ¿Y es relevante? ¿De acuerdo? La disciplina 2 me dice actuar sobre indicadores predictivos. Debo de saber prever, ¿de acuerdo? Esos indicadores que yo puedo modificar para lograr mis objetivos y mis indicadores clave. Debo de mantener un cuadro de mando, un tablero de puntuación que esté integrado en un balance scorecard o que esté integrado en un tablero en donde sea visible el cómo voy. Y la disciplina 4 es crear una cadencia de rendición de cuentas, es que existe una persona que sea responsable de notificar, de comunicar, de documentar, de establecer esos objetivos y de hacer que se hagan, de ejecutarlos. ¿De acuerdo? Ahora, para esto hay muchos métodos. Podemos usar el método SMART, que nos dice el establecimiento de objetivos debe ser específico, medible, alcanzable, realista, definido con el tiempo. ¿Qué nos ha tocado ver en muchas plantas? Nos ha tocado ver letreros de seguridad que dicen meta cero accidentes. Ahora, cuando les preguntamos, ¿y cuántos accidentes llevas? Nos dicen 8. Y el año pasado, 9. Y el antepasado, 6. Entonces, no es un objetivo claro. ¿Por qué? Porque cada año sigues teniendo accidentes. Entonces, el problema está en que no es alcanzable, no es realista,
ni está definido realmente por el tiempo. ¿Por qué? Porque un 0, un 6, un 5 no me dice nada. Ahora, hay un indicador, este indicador también es reactivo, pero si yo lo sé emplear, ¿de acuerdo? Me puede servir como un indicador preventivo. Ahora les voy a dar un ejemplo. ¿De dónde viene el Lost Time Injury Frequency Rate? La tasa de accidentes. Esta tasa es un indicador que se emplea mucho en muchas empresas y se emplea con dos constantes. Puede ser 1 millón o puede ser 200,000. ¿De acuerdo? ¿De dónde vienen ese 1 millón o 200,000? Viene del número de horas trabajadas, de acuerdo a un estudio que se realizó en Estados Unidos, en el cual se determinaba que a cierto número de horas ocurría un evento, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes multiplican, por ejemplo, una empresa de 500 trabajadores por 40 horas a la semana por 50 semanas, nos va a dar 1 millón. Ahora, si yo multiplico 100 trabajadores por 40 horas a la semana por 50, me va a dar 200,000. De ahí es donde se establece qué indicador yo puedo establecer, de acuerdo, para mi empresa. Ahora, esta tasa de accidentabilidad, ¿cómo la puedo establecer en planta para saber cómo estoy? Una, si he tenido 3 accidentes, voy a dividir esos 3 accidentes entre mis horas hombre trabajadas por la constante que yo quiera, si es 1 millón o si es 200,000. De hecho, aquí al menos en México y América Latina, no nos obligan a establecer este tipo de indicadores. ¿Cuál es el tema? Muchas veces lo utilizan como una gestión a nivel corporativo, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para saber cómo estamos en comparación del sitio A al sitio B, al sitio C, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ahora les voy a dar unos valores. Vamos a ver esta tabla y les voy a decir cómo puedo yo hacerlo desde el punto de vista preventivo, ¿de acuerdo? Aquí hay una referencia en Canadá de acuerdo a los sectores, automotriz, químico, educación, eléctrico, etc. Y aquí me dice el año 2010 al 2019. Por ejemplo, en el sector automotriz, 1.75 en 2010, en 2015 0.94 y en 2019 0.96. ¿De acuerdo? Si yo lo veo en una gráfica, pudiera pensar que ronda en un promedio. Ahora, el siguiente, si yo establezco desde el punto de vista preventivo, eh, desde el punto de vista preventivo, el tema de el Lost Time Injury Frequency Rate, yo ya tengo mi número que precede el año anterior. Yo puedo sacar mis números que preceden mis años anteriores conforme a los accidentes incapacitantes que yo haya tenido con días perdidos, y de eso voy a determinar, ¿sabes qué? En el 2018, la empresa Plástico SADCB tuvo 10 accidentes y trabajaron 500,000 horas trabajadas. Y de esas 500,000 horas trabajadas durante todo el año, yo obtuve una tasa de accidentabilidad de 2.5. ¿De acuerdo? Ese 2.5 indica que por cada cierto número de horas trabajadas, por cada millón de horas trabajadas o cada 200,000 horas que tú trabajes, vas a tener 2 accidentes. ¿De acuerdo? Y ahí es donde debemos de entenderlo como predictivo. Es, oye, si yo trabajo 48,000 horas y usé mi factor de 200,000, quiere decir que hoy tuve 10 accidentes por 48,000 horas. Y si yo trabajo las 200,000, ¿qué vería? Que voy a tener más accidentes. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tema? Desde ahí puedo empezar a trabajar en una cultura preventiva. ¿De acuerdo? Desde ese punto es entender los números. Ahora, ya establecí mis números. Ahora, ¿qué debo de entender? ¿Cómo voy a gestionar esos números para el próximo año? ¿Y qué estrategias debo de hacer? ¿Para qué? Para garantizar que todo fluya conforme a lo que he visto en mi histórico de accidentabilidad. Ahora, la estructura de los OKRs y KPIs, todo debe de sumar, ¿de acuerdo? Cada área debe de sumar. Si yo tengo el área de producción, debo establecer los objetivos de seguridad de esa área y sumarlos con iniciativas clave, con resultados clave y lograr el objetivo de cada área, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver eso en algún ejemplo. Eh, en este punto, por ejemplo, hablamos de objetivos. Para lograr el 0 accidentes, estableciendo mis objetivos LAG y mis objetivos LEAD, yo debo de enfocarme en las acciones preventivas que existen para que ese 0 se haga realidad.
Si yo hago, yo puedo cuantificar cuántas inspecciones de seguridad hago a la semana, eso me va a ayudar, tal vez si son efectivas, si no son efectivas, cuántas debo de hacer y cómo las debo de hacer. ¿De acuerdo? Ahora, desviaciones abiertas contra desviaciones cerradas. ¿Cuántas desviaciones se abrieron? ¿Cuántas se cerraron? ¿Cuál es el porcentaje de desviaciones que yo tengo en planta? Oye, resulta que tengo riesgos de trabajo. ¿Cuántos riesgos se detectaron esta semana? ¿Cuántos se cerraron? ¿Cuáles son altos? ¿Cuáles son medios? ¿Cuáles son bajos? ¿De acuerdo? Sobre ergonomía, ¿cuántas posturas se corrigieron? ¿Cuántos actos inseguros hubo? ¿Cuántos padecimientos o enfermedades laborales hubo? ¿De acuerdo? Entonces debo de establecer mis indicadores predictivos para garantizar el resultado de la organización. ¿De acuerdo? Ahora, algún método, les platicaba el método que les muestro para los países donde no usan la norma 019. Incluso aquí en México nos tocó implementarlo en algunas plantas. Lo que hicimos fue desarrollar, conforme a los análisis de riesgos, un proceso en el cual se analizaran los riesgos, que era la primera fase, en conjunto con un comité de riesgos. Se detectaban todos los riesgos por proceso, por maquinaria o equipo, y de esos riesgos yo tenía que establecer los controles operacionales, poner responsables para el seguimiento y ejecución. Y ahora, una vez que efectué yo los análisis de riesgo, yo debía de desarrollar o se debían de desarrollar tarjetas de inspección de riesgos o tarjetas de inspección de los controles de seguridad. ¿Y de dónde nacían esas tarjetas? Esas tarjetas nacen de los análisis de riesgo que se efectuaron en planta. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que voy a meter en esa tarjeta? Los controles que yo espero ver durante las inspecciones de seguridad en piso. Aquí hay un ejemplo de un programa y ese programa prácticamente podemos ver en este mapa, baños es rojo, comedor naranja, almacén materia prima, producción gris. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un board, un panel visual en donde yo establezca quién es el responsable del área, ¿de acuerdo? El responsable del área es a quien yo voy a auditar, quién es el responsable de auditar esa área y lo puedo hacer de manera cruzada, en donde se involucre la alta dirección, los supervisores gerentes, en donde el responsable de calidad audite al responsable de mantenimiento, en donde el de mantenimiento audite al de producción, en donde el de producción vaya al almacén de producto terminado, en donde el de materia prima audite al de empaque. Y la siguiente semana nuevamente se hace cruzado, el de empaque audita oficinas, el de oficinas baños, el de baños producción, etc. ¿De acuerdo? ¿Y eso en qué va a ayudar? En que toda la planta se involucre, ¿de acuerdo? En conocer la planta, porque muchas veces pasa en las empresas que el personal administrativo no conoce el piso de producción. Me ha tocado verlo. Hay gente del personal administrativo, normalmente áreas de compras, finanzas, que no bajan a piso, no conocen el piso de producción. Y cuando les preguntan, oye, ¿puedes ir al área tal de la celda 5? No la conocen. Entonces pasan 2, 3 años y no bajaron a piso. Ahora, ¿de qué se trata esto de la cultura? De involucrar a todas, a todos en la planta. ¿Para qué? Para que se genere ese involucramiento a nivel organizacional y se establezcan esos objetivos. No es solamente buscar un cero, no es buscar el cero accidentes o no es buscar el cumplimiento al 100%. Es cómo le voy a hacer para que ese cumplimiento se logre. ¿Cómo le hago en mi planta? ¿Para qué? Para que se tengan análisis de riesgo o se tengan BGIs o se tengan instrucciones de proceso que integren a seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros les compartimos aquí en el tema de la cultura y prácticamente la transformación cultural de una empresa exige que se abandonen modos antiguos de premiar, valorar y trabajar en equipo y en cambio se debe optar por nuevos estilos que incluyan otra visión de empresa con un enfoque más solidario y empático. No sé si hay alguna duda, comentario, digo, este tema es pequeñito, sin embargo es bastante bueno. ¿Por qué? Porque está enfocado al tema del establecimiento de los objetivos e indicadores. ¿De acuerdo? Leo nos comenta varias normas hacen referencia a la comisión, la 035. Esta misma norma habla de que debemos de agregar los factores de riesgo psicosociales, diagnóstico, perfecto. En efecto, Leo, de hecho, un punto importante, antes de implementar esta cultura, hay que hacer una inspección, hay que hacer una auditoría a nuestro sistema de seguridad para saber cómo vamos y sobre eso hay que determinar el plan de acción.
¿de acuerdo? La seguridad no es solamente responsable del de seguridad, la calidad no debería ser responsable únicamente de la persona en calidad. Todos somos seguridad, todos somos calidad, todos somos producción y es un tema de cultura, no de culpas, ¿de acuerdo? Y ahora, en el tema de seguridad se debe ser justo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, no es ser punitivo, no es sancionar, no es despedir a gente por despedir, simplemente es las leyes se hicieron para cumplirlas, ¿de acuerdo? Y debemos de hacerlas valer de la mejor manera posible y si somos responsables de seguridad, ser éticos en esto, ¿de acuerdo? No sé si haya dudas, comentarios, alguien que quiera comentar algo en el chat es bienvenido. Todo claro, perfecto, Leo. Un gusto, Leo. Muchísimas gracias. Tito B, un gusto. Si no hay comentarios, les agradezco su participación y los invito nuevamente a que sigan nuestro podcast, a que consulten lo que se establece en los cursos. Ahorita llevamos 12 sesiones que lo pueden consultar en el Spotify. Se llama Scope University-Industria. En un momento les ponemos la liga. Gracias por apoyarnos, gracias por seguirlo y compartirlo. Y les comentamos que la siguiente sesión de la próxima semana bueno, vamos a tener sesión la próxima semana. De aquí hasta diciembre estamos planeando todos los miércoles, ¿de acuerdo? No se pierdan, va a haber al menos 4 sesiones y pues esperamos contar con su participación. Con toda confianza, si hay dudas, comentarios, nos pueden escribir. En un momento les hago llegar el correo de su servidor y todo muy claro, Leo. Perfecto, muy buenos libros, exacto, las 4 disciplinas y los OKRs, o mide lo que importa, exacto. El de los OKRs, de hecho, nace en Google, nace, este es un método, está muy interesante, es Objective Key Result y exactamente mide lo que realmente importa, establece objetivos y establece indicadores reales o key results que tú esperas y eso se pueden modular. De hecho, va ligado al tema de lead y lag, ¿de acuerdo? Está muy interesante, muy, muy buen libro, Leo. Muchísimas gracias por el aporte. Búsquenlos, son bastante buenos para el establecimiento de objetivos e indicadores dentro de las empresas, ¿de acuerdo? Dudas, comentarios, en un momento posteamos las ligas, estamos a sus órdenes, cuídense y tengan una excelente tarde. Es bueno saber que existen otras formas de ver la seguridad. Muchas gracias. Un saludo, Wendy Yuriko Ogman. Leticia Cruz Pineda, un gusto, estamos a sus órdenes. Y sí, con toda la confianza, escríbanos. Ahora sí que podemos visitarlos en su planta, no hay ningún problema. Nos han invitado a plantas, les agradecemos eso. Nos invitan a dar recorridos de inspección, a hacerles un diagnóstico. Con toda la confianza, este tipo de servicios no los hacemos con la intención de nada, simplemente si podemos apoyarles, les apoyamos, les podemos sumar y estamos a sus órdenes. De acuerdo, tengan un excelente día, cuídense y hasta pronto. Gracias por postear el canal de Spotify, ahí están las sesiones pasadas. Ya con esta sesión vamos a la sesión número 13, perdón. Y saludos para las personas que nos siguen de América Latina. Ya tenemos allí al menos el 6-7% de seguidores que nos escuchan en Spotify en América Latina. Muchísimas gracias, cuídense y hasta pronto. Lidia Isela Reyes, cuídense, bonito día. Luis Daniel, para contactarnos con nosotros pueden mandarnos un correo a jorge.rodriguez@alter.com.mx y los esperamos pronto. Cuídense y tengan un gran día. Chao.